Que es todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5 compartiendo temas de actualidad. Bueno, vamos a hablar ahora de una problemática que viene ya desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con algunos territorios que están siendo reclamados por comunidades mapuches y un proyecto que en principio iba a ser, que prorrogaba una ley que evita los desalojos de los pueblos originarios. Bueno, esto tuvo media sanción en senadores, pero después aparentemente esto ha quedado trabado en comisiones de diputados. Nos visitan Sandra Silva y Roberto Ñancucheo, de una comunidad mapuche aquí en San Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Mari Pulamiel, Mari Pulonco, Mari Compuche. Bueno, en principio les consulto a qué comunidad pertenecen. ¿Es de acá, de San Rafael, del sur? Al LOF Mapuche Pehuel Catué de San Rafael, Mendoza. Yo soy huerquén, que soy mensajero. Ese es mi rol en el LOF. Viene de hace bastantes años, nuestro LOF. Bueno, el propósito es rescatar la cultura, que con solo uno que haya ya sabemos que está viva, ¿no? Y no es uno, es mucho acá. Acá hubo hace un tiempo una charla que vinieron a dar en tribunales, que fue abierta, es más, se hizo una videoconferencia con la jurista Kemmelmayer, de Carlucci. Sí. Bueno, vino Diego Escolar, quien hizo un recuento muy bueno de que a veces se ha escuchado, y hace muy poco lo escuchamos también, de que salen voces a decir que Mendoza no tiene mapuches, ni pueblo original. Bueno, eso antes, viste, de hablar, porque uno habla, porque uno tiene boca. Hay que tener muy en cuenta la historia. Nombré a esta persona, Diego Escolar, ¿es antropólogo? Es antropólogo. Él vino acá, pero hizo una historia solamente de el territorio de Mendoza, de la historia mapuche acá en Mendoza, e hizo un hincapié muy grande acá en San Rafael. Por eso cuando alguien sale a decir abiertamente, acá no hay, bueno, con hacer un pequeño recorrido por zonas acá de San Rafael, nos vamos a encontrar con todo lo que queramos encontrarnos. Yo Claro. vengo por parte de mi papá, de la Villa 25 de Mayo, que actualmente todavía viven ahí, digamos, familiares míos. Vengo con una historia muy grande que incluso está en los libros acá de la historia de San Rafael, del Tata Julián Silva, uno de los últimos loncos que tuvimos, que pasaron todo lo que hubo que pasar acá, ¿no? De esa continuidad está uno todavía en pie y luchándola. Más allá, vamos al Escorial. La cueva del indio, como le llaman, la gruta del indio. Otra historia más, las tinajas, que hoy en día no se está respetando mucho la forma de hacer turismo en las tinajas, porque no es la forma con maniquíes, ¿no? Entonces, acá tenemos mucha historia. El asunto es que a veces nos gusta mirar mucho para afuera y reconocer o ir a sacarnos fotos a lugares del exterior, pero antes de decir que acá no es territorio mapuche, tenemos que agarrar algunos libritos, o ahora tenemos más tecnología, ¿no? Internet y listo. Es un territorio mapuche que está con todo. Es más, el Parlamento, si miramos un poco de historia, algunos no podrán querer entrar mucho en los temas originarios, bueno, vayamos a San Martín, la consulta. Vayamos, hagamos un poquito de historia, ¿viste? Porque si no, a veces es muy fácil hablar. Claro. ¿Cuáles son los territorios que ustedes, desde su perspectiva, consideran que son territorios mapuches acá en nuestra zona? Acá empezás a buscar y vas a estar rodeado. Claro, o sea, ustedes sostienen que esos territorios son de los pueblos originarios, digamos que hay otra visión que, bueno, que quizás un poco
sostiene esto a lo que vos recién hacías mención, que dice que bueno, el pueblo mapuche es un pueblo originario en realidad de Chile y que bueno, está acá por una invasión que se produjo de los territorios bueno, hace muchísimo, claro, y que fueron avanzando, digamos, en territorios argentinos. Realmente una discusión en la que no me voy a meter porque hay que saber mucho de historia para hilar muy fino ahí y que puede generar un montón de controversias. En principio te consulto, ¿qué es un lof? Una comunidad. Un lof es donde una se junta comunidad. gente, reunir gente. Uh-huh. Eso es un lof. Y lo que vos decías recién, que hay que hilar muy fino, vos sabés que si nos ponemos a buscar desde cuándo empezamos con las fronteras, ahí nos vamos a dar cuenta. Cuando nosotros decimos que somos una nación mapuche. Uh-huh. Igual me gustaría agregar, porque es interesante el tema y es bueno hilar fino o hilar grueso, no importa. El tema es que la oportunidad de comunicar, pero hay un concepto paternalista, ¿no? Desde Occidente, de que cuando se instalan o se organizan a partir de que llegan, empiezan a definir quién es quién, qué cosa es qué cosa, qué corresponde y qué no corresponde, ¿no? Es decir, el Estado argentino tiene 200 años, nada más, acaba de cumplirse. El Estado argentino, digo, como todos los estados de América, todos los estados de América acaban de festejar los 200 años de su nacimiento. Para los pueblos, en términos generales, 200 años es un soplo, no existe. Los pueblos originarios tenemos más de 10.000 años o sea, todas las excavaciones que se encuentran acá, todos te dicen, no, tienen más de 10.000 años, ¿no?, de pertenencia. O sea, pensar que hace 200 años atrás el territorio era argentino, cuando tenemos que remontarnos a una cuestión básica. El Estado argentino se constituye a partir de que tiene una constitución, por eso se llama constitución, ¿no? Y a partir de la constitución, que es de 1853, no hace tanto, dice mantener la paz en la frontera con los indios, ¿no? Primera declaración. La primera declaración dice eso, pero pensando que la frontera con los indios no era la que conocemos hoy, era el río Salado, que era uno de la frontera, porque España se había instalado en el puerto, en el gran puerto, que era Buenos Aires, y la gran presencia de ciudades que había fundado los europeos, españoles, quienes llegaron, tenía que ver con esa rastrillada que es de Buenos Aires hacia Perú, por donde se saqueaba el oro, lo que se robaba. O sea, no es muy difícil hacer un recuento desde el lado que uno lo ve, digo, ¿no? Es decir, todo, sí, siempre van a haber, las miradas interesadas de cada uno de los que hablamos. Es un tema que, digamos, se ha reflotado en los últimos meses a partir de todo esto que ha ocurrido con la desaparición de Santiago Maldonado, en esta situación en el loft de Cuyamén, en Chubut. Claro. Y también de algunos otros grupos que han aparecido que realmente generan un cierto rechazo, por supuesto, porque son grupos que se dicen mapuches, grupos violentos como el RAM, que ha cometido una serie de atentados, tanto del lado chileno como del lado argentino, con la quema inclusive de iglesias, de transportes, de unas cosas que no tienen mucha lógica, más allá de esta de que son aparentemente un movimiento belicoso y violento. Y declaraciones de un referente de esta comunidad, del RAM, creo que es Jones Wala, creo que es, no sé si se dice así, Jones Wala, con algunas declaraciones que son sumamente urticantes, como por ejemplo el desconocer al Estado argentino. Entonces, cuando uno ya empieza, digamos, en eso, y empieza a generar un poco de tensión en la situación. Cuando un personaje desconoce el Estado Nacional,
se ubica en una zona donde no deja ingresar a las autoridades, que lo podemos ver con estos rastrillajes que se están haciendo en la búsqueda de Maldonado, que a las autoridades en principio se les restringió la entrada. Es la primera vez que yo advierto que se le niega a las autoridades y a la justicia puntualmente la entrada a un territorio, y más considerando que se estaba buscando una persona desaparecida, cosas que empiezan a generar una cierta... Igual digo, para que no avances tanto en una idea y la dejes sentada como que eso es lo real. A ver, en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, la jueza federal declaró que no pueden entrar a las comunidades mapuches, ¿sí? La gendarmería no puede entrar a las comunidades mapuches. Fue una resolución de hace 20 días atrás, ante una presentación que hicieron las comunidades. ¿Y eso por qué? Bueno, pero digo, no lo voy a responder yo, digo, hay una cuestión que tiene que ver porque tenemos que ir a una cuestión anterior que tiene que ver con cuáles son los reconocimientos que tienen los pueblos originarios en la Argentina y en América. Pero Argentina es uno de los países que tiene, por decir, un marco jurídico, un andamiaje jurídico que es por excelencia uno de los mejores en cuanto a los reconocimientos de pueblos originarios en América, ¿no? Hay otros que han avanzado en otras cosas, pero Argentina en términos generales es muy bueno el reconocimiento que hay. Fallamos en la práctica después, ¿no? Claro. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta de que estamos discutiendo una ley, que es por lo que empezamos la conversación, Sí, ¿no? sí, La sí. 26.160, Que es el tema de la ley que evita los desalojos que evita de los los pueblos originarios. eso. Si arrancamos eso es una granito de arena nada más de lo que es el reconocimiento que existe en la reforma del año 94, que hasta la fecha no se ha puesto en práctica. O sea, si vemos que después de 24 años el Estado argentino, y hablemos del Estado, después nos podemos enredar hablando de gobiernos, de ideología, pero el Estado, como obligación que tiene el Estado de reconocer y resolver las situaciones y reparar las situaciones, eso es el marco jurídico, la Constitución y el Convenio 169, que es un compromiso internacional que toma el Estado. El Estado lo toma ante la OIT y que lo constituye también en un marco jurídico que lo pone a la misma, por ser un tratado internacional, lo pone en el marco constitucional también, ¿no? Entonces, cuando nos asustamos, digo, porque a veces empezamos a hablar de cosas que no son tales. Cuando decimos la autonomía de los pueblos originarios, está reconocido en el Convenio 169. Ahora, eso no indica separatismo, no indica secesión, no se está hablando de eso. Ningún pueblo de los más de 750 pueblos que hay en América Latina, en 37 estados, ninguno de los pueblos plantea la secesión del Estado. Plantea la autonomía en el marco del Estado. Pero hay un reconocimiento del Estado Nacional. En el marco del Estado, en el marco del Estado. Eso significa que dentro de la normativa del Estado, nosotros... o sea que no comparten entonces, por supuesto, todo este tipo de afirmaciones que ha generado este personaje en el sur. Primera cuestión, nosotros exigimos la libertad de John Iguala porque es una autoridad que está encarcelada injustamente. Porque a nadie se lo puede juzgar. Volviendo a la cuestión de la cuestión del derecho. ¿Pero es mapuche, John Iguala? Sí, claro, Sí. es Iguala es mapuche, es de ahí, digo. Pero aparte hay que preguntarse también, después, viste, en la constitución del pueblo mapuche, es decir, que hay cuestiones que son biológicas, ¿no? Y hay otras que son ideológicas dentro de la relación que se constituyen los pueblos. Es como decir, viste, ¿cuál es la idea de la constitución del argentino? Si son de cada pueblo un paisano, ahora ¿qué podemos decir? ¿Se puede o no se puede? La construcción de la ciudadanía es una construcción moderna. Ahora, ¿por qué se la podemos negar a los pueblos originarios que quieren reconstituir su pertenencia, su sentido, ¿no? En esto que es nos muy, decías... es muy racista, si no, ¿viste? Permitirle que un argentino tenga
3 cartas de ciudadanía, italiana, española, porque su papá era español, su mamá italiana, y tiene ciudadanía, no solamente argentina. Ahora, decir que uno tiene nacionalidad mapuche, pero vive en la Argentina, es ciudadano argentino, dice, ¿cómo van a hacer? Eso no es reconocer al Estado, sino es reconocerme, en principio, a mí, con mi identidad primaria, digo, Sí, ¿no? sí, sí. Después viene toda una discusión, Seguro. pero no hay problema de lo que plantea Wala. Es un problema de que el Estado Ahora, ha hecho caso omiso de los compromisos que tiene. Uno de los temas que yo te planteaba como urticante, que una de las cosas que plantea Wala y que por supuesto son absolutamente chocantes, es el tema de la violencia como método para liberar. Entonces, cuando una persona abiertamente no tiene problema en reconocer que todos estos atentados que se han estado dando son como parte de esa reivindicación que tiene, no, pará. La violencia no es buena para resolver ningún tema. Está bien, pero vos estás Pero no planteando la solamente libertad. pero no solamente la tenemos de- que mirar de la parte del pueblo mapuche. No, claro, ¿cómo ¿Por haber qué un no pe- tipo que mira, tiene 1 millón de hectáreas y acá después no, la gente se no, muere pero- de hambre? Eso pero es no violencia. solamente esa violencia. Acá vino para el 24 de junio, para el año nuevo nuestro, la miel, que vive en Vuelta del Río, totalmente machucada. ¿Eso quién se lo hizo? Los mapuches no se lo hicieron. Cuando entran, ¿vos qué crees? Que entran ¿Quién como es esta salen de la persona? foto. Irene Nahuilquín. Ujú. Ella vino totalmente, como nos decían, llevaron a la gente, a las mujeres con los niños, las pusieron en la ruta. Te das cuenta la temperatura, yo te estoy hablando en junio, en el sur. Sí, sí. Eso no es violencia que le genera, ¿vos qué crees? Que golpean la puerta para entrar a las comunidades de ellos. Y cuando vos preguntabas recién que no tenés conocimiento de que no dejen entrar, ahora, cuando entraron la otra vuelta, Gendarmería, ¿qué hicieron? La miel nuestra. ¿Querés entrar? Bueno, te vamos a requisar antes de entrar, porque yo no sé con qué venís vos y qué sacás después. ¿Qué traes a mi comunidad? ¿Qué traes a mi loft? Pero Si el yo juez no lo tengo nada, permitió. vos cuando entras a algún lado, ¿qué te hacen? Te requisan. Vas a entrar a la casa de alguien, ¿verdad? Bueno, tenés que entrar de la misma manera entonces, porque vas a salir de la misma manera. Porque después no te puede aparecer foto como un arsenal, y el arsenal anda para la risa en las redes sociales. El arsenal que encontraron en algunos lados, en los lofts, serrucho, pala, combustible. ¿Cómo no vas a tener combustible si estás en el medio del campo? ¿Cómo vas a ir a la estación próxima? Entonces, cuando hablamos de violencia, fijémonos a qué punto de violencia. Porque las lamieles no salen en la televisión mostrando cada magulladura. Y no son. Porque yo tengo una cosa muy, muy, muy marcada que no me gusta eso de figurita. Estas son gente que labura, gente que Claro. hace dedo para llegar a los lugares. Esas son la gente que están en los territorios. Nosotros pertenecemos no solamente en este loft, sino que pertenecemos a una organización nacional, que es el ENOTPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. Esto agrupa desde el norte hasta el sur, todos los pueblos, no está incluido solamente el mapuche. La problemática hoy saltó por el Peñi, yo le digo Peñi o la miel a Santiago Maldonado, porque es alguien que apoyó a lo nuestro. No importa si es artesano o no es artesano, es alguien que nos apoyó cuando estaba sucediendo algo. Entonces lo consideramos ya, ese es un amigo para nosotros, de nuestro pueblo. ¿Y qué percepción tienen ustedes de lo que ha pasado con Maldonado? No, bueno, desapareció en el marco de una represión de gendarmería. Después, o sea, hemos estado intentando enredar la cuestión desde todo el punto de vista, digo, ¿no? Digo, ¿quién debería haber actuado con un poco de mesura, un poco de... Debería haber sido la ministra de Seguridad quien ha hablado pavadas desde que comenzó el caso, digo, ¿no? Mandando al frente a un testigo, digo... Oculto. Supuestamente lo teníamos Protegido. protegido. Lo primero que hizo fue decirlo en un lugar público, digo, o se hace, digo, ¿no? Porque no podemos dejar la seguridad en manos de una persona que no tiene 2 dedos al frente. Y después, digo, lo que hizo en el Senado de la Nación, la ministra volvió a sembrar esta idea
el separatismo, de la violencia a través del, no sé, somos personeros de la FARC, de la ETA, o sea, nombrando cada situación violenta que se han generado en otros territorios. Está bien, pero se comprobó hace muy poquito, y no es una investigación argentina, es una investigación chilena que se está haciendo en el marco de la investigación de todos estos atentados que se han dado en Chile por grupos violentos que han quemado veintenas de camiones, de transportes, iglesias y todo lo demás. Bueno, de mensajes de textos o grabaciones de un intercambio de armas con el sur de la provincia, con gente de las comunidades. Eso genera una cierta inquietud. Esas son informaciones que no constan en ningún lado. Digo, esas son cuestiones que las difundimos. Pero ¿dónde las está? tienen ¿En qué causa las está? autoridades. ¿Pero en qué causa Me están? imagino que las volcarán en las causas de las investigaciones que están es realizando. es importante. Todos tenemos posición política y la vertimos, ahora, pero cuando uno es como lo que dice la Nata. La Nata dice. Después no aparece nada concreto, no hay nada. Lo que está diciendo Elisa Carrió, hay un 20%. Hay un pedido de extradición de un hermano de Iguala por crímenes cometidos en el marco de estos atentados donde perecieron dos personas en un incendio. Está bien, que la justicia lo haga, que la justicia lo Pero lleve por eso adelante, hay investigaciones de la justicia. Está bien, si hay un pedido de extradición. Bueno, pero vos has escuchado que la primera vez que lo quisieron extraditar a Iguala, el juez lo denegó y dijo, se cerró la causa, porque no había motivo para extraditarlo. ¿Por qué después abrimos otra vez la causa? Vos sabés que no sé. Bueno, averigualo, porque en la Argentina y en cualquier parte del mundo no se puede juzgar dos veces por un crimen a una persona. Por el mismo crimen no se puede. Eso está fuera de cualquier derecho. Entonces, esas cuestiones nosotros las tenemos que ver, porque si no, decimos, no, esto es así, y después tenemos que ver que se está buscando que la justicia sí o sí los condene. Cuando el juez... El mismo juez que después dijo no sabe bien qué hizo, lo dejó libre. Lo dejó libre y por eso estaba en libertad. Si Iguala estaba preso hace tiempo. Lo dejaron en libertad porque dijeron no hay pruebas suficientes para que se extradite. Punto. Y lo volvieron a tomar preso y ahora le van a enjuiciar otra vez por el mismo tema. Uh-huh. Entonces eso no es posible. Eso tiene que venir. Yo sé que cuando se reabre una causa, tiene que la Corte tiene que opinar, el máximo tribunal tiene que opinar, no un juez u otro juez dar una cuestión así. Pero yo digo, hay una cuestión que, porque nos podemos meter en esta, y sí, es interesante, porque yo creo que a todos nos interesa hablar sobre la cuestión, más cuando uno escucha que alguien te dice, acá no había mapuche, ¿viste? O sea, cuando hubo que cruzar la cordillera, San Martín no sabía con quién cruzarla, tuvo que venir a hablar con el pueblo mapuche aquí cerquita, San Carlos queda aquí muy cerquita. O sea, si alguien quiere hablar de los mapuches, tendría que pensar quién fue a ayudar a liberar, alguien quiere hablar de soberanía, tendrían que hablar con el pueblo mapuche porque ayudaron a San Martín, ¿no? Pero el tema, hay un primer problema. El Estado no resuelve los problemas. Los sigue dejando. Sigue enajenando tierra, sigue enajenando grandes extensiones de tierra, sin resolver una cuestión básica que tiene que ver con delimitar los territorios de los pueblos originarios. Por eso, cuando arrancábamos hablando de la 2660, es una ley que llevó 11 años, ¿no? Y por eso yo decía, hablar de Estado y no de gobierno, pero vamos para el gobierno de los 10 años que estuvo bárbaro, todo lo que se hizo, pero durante 9 años estuvimos discutiendo con el gobierno anterior la demarcación de los territorios y no se pudo avanzar. Y no se avanzó. Hay alrededor de 2.000 hectáreas, de 2.000 comunidades en todo el país. ¿Y acá en Mendoza? Y acá en Mendoza hay alrededor de 30 comunidades. 30 comunidades. Y las que van a ver. ¿Qué cantidad de gente? No hay un censo. Hay acá no hay un censo, porque en justamente... Mendoza, en el sur. Pero en la comunidad a la que ustedes pertenecen. Nosotros somos 50 familias, alrededor de 50 familias.
podés sacar una cuenta 200 rápida, personas, más o menos. Pero de nuestra comunidad, Sí, están habiendo más comunidades acá en San Rafael, ¿no? Ahora, antes, en un momento, había una sola comunidad. Porque esto también es la reconstrucción de un pueblo, ¿no? Cuando se reconstruye un pueblo, cuando estamos todos negados, parece que nadie lo es. Pero cuando nos empezamos a reconstruir, empezamos a aparecer porque yo vengo de tal lado, mi abuela es esto, mi abuelo nos dejó esto, y empezamos a reencontrarnos y a mirarnos, ¿no? Decir qué cosa es, ¿no? Pero decía yo, en la Argentina recién hay un 10% de ese relevamiento en 11 años. En 11 años de la aplicación de la ley se relevaron apenas 400 comunidades, hay un 20% del trabajo hecho. O sea, pensar que dar una prórroga, como decíamos, por un año, por 4 años, y que lo vamos a hacer, es iluso. Nosotros estamos en alerta y movilización con nuestras organizaciones de los territorios, porque nosotros sabemos que mientras hay 2 leyes durante la época del kirchnerismo, hubieron 2 leyes que generaron más desalojo que ayuda. Una fue la ley de bosques, ¿sí? La ley de protección de bosques, y la otra fue la ley de 2660 que evita los desalojos. Porque mientras no se aplicaba, el terrateniente, la justicia, lo que hicieron fue empezar a desalojar de manera urgente y a ocupar los territorios, porque tenían la necesidad de que cuando la ley esa se aplique ya estén fuera las comunidades, ¿no? Ustedes, el territorio que, digamos, que tienen actualmente en la zona donde viven, que están pidiendo la delimitación, me imagino, con esta ley. ¿Cuántas hectáreas implica? Nosotros estamos en un debate acá con el gobierno local, municipal, debatiendo alrededor de 500 hectáreas, ¿no? Para... ¿Eso en la zona ya de Villa 25? Estamos viendo, porque nosotros lo que estamos debatiendo con las autoridades municipales, que tiene que ver resguardar los rastros de nuestro antepasado, que tiene que ver con sitios arqueológicos, pero también, sobre todo, espacios productivos, ¿no? Es decir, donde podamos desarrollarnos, y ya no tengamos que esperar de que alguien nos traiga un bolsón de comida, digo, ¿no? Porque eso es lo que se genera en términos generales. Yo conozco todo el país, ¿no? Conozco mucho cada comunidad, cada referente, cada dirigente territorial, y la población originaria en zonas como Tartagal, en zonas como Embarcación, en Salta, es una población muy grande. Claro, muy grande, ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando de poblaciones que se han mantenido dentro de sus territorios, así algunos están al costado de la ruta, porque el grado de miseria en el que se vive, las casas en Tartagal con 50 grados de calor son tingladitos de nylon, claro, negro, ¿no? Y eso es lo que se considera una casa, ¿no? Entonces, pensemos que eso no es una familia, 4 o 10. Estamos hablando de comunidades que tienen 5.000 miembros, 8.000 miembros del pueblo, claro, Agua guaraní. O sea, es mucha población, ¿no? Más allá de que algunos haya creído de que los originarios en la Argentina somos un porcentaje muy mínimo, somos muy grande. El pueblo mapuche en la Argentina, entre lo que va desde provincia de Buenos Aires al norte de lo que es Santa Cruz, ocupamos 7 provincias los mapuches. Tenemos alrededor de 450 comunidades. O sea, somos un pueblo que tiene mucha presencia. Y hoy hay un despertar muy grande, y en las ciudades, en los centros poblados, empiezan a aflorar, como algún día afloró la comunidad Pehuelcatúe, a reconstruirse, ¿no? Y eso va a ser todo un debate para adelante, digo, porque nada va a estar cerrado en la medida que alguien dice, sí, bueno, pero ¿cuántas comunidades hay? Pero ahí va a parar, ¿no? Hay 30 comunidades en Mendoza. Yo cuando pasé hace 15 años no habían 30 comunidades. Son comunidades que se van reconstruyendo. Algunos han mantenido su apellido, muy pocos en la zona norte del territorio mapuche. En el sur lo conservamos mucho. Pero eso no significa que hoy que se llame López
o Andrade hoy es insignificante en ese sentido para el pueblo mapuche porque tiene un sentido de pertenencia, ¿no? Eso es en principio. Ustedes son, me decían, originarios de acá, de esta zona, con, digamos, la ascendencia toda de acá. Yo en San Rafael y en Malargüe. Ajá. Yo soy de Neuquén. De Neuquén. Neuquén. De la zona, más de la zona centro de Neuquén. Pero hace varios años que también me vine para acá. Bueno, volviendo a esto que planteábamos en el comienzo, que es esta ley que evita los desalojos de los pueblos originarios, había tenido sanción en el Senado y sí, se trabó en diputados. Una movilización muy linda hubo, ¿no? Llegaron... Estuvimos presentes. Estuvimos nosotros presentes sí. ahí, llegaron alrededor de un par de miles de originarios de todo el país porque es necesario, ¿no? Es decir, frenar los desalojos. Sí. En principio, frenar los desalojos y después delimitar los territorios. Lo que hace la delimitación esa no mide los territorios para entregar un título de propiedad, digo, eso también es bueno saberlo. Lo que empieza, nos entrega una carpeta técnica al Estado, que eso después sí se puede llevar a un juicio por usucapión o lo primero que hace es eso, delimitar los territorios claro. que se ocupan, tanto desde la medición como también desde la memoria colectiva de la comunidad del territorio que ocupaban, ¿no? Uh-huh. Ese es un trabajo, por eso lleva tiempo también, porque no es que decir, bueno, ¿de dónde hasta dónde? No es el territorio de un privado, que uno va y lo mide por los mojones que hay, sino que se hace a partir de reconstruir de la memoria del pueblo, reconstruir ese espacio territorial. Como hay un territorio sagrado ahí en esta zona donde estaban buscando a Santiago Maldonado, en Chubut, ¿también lo hay acá? Esos territorios a los que, digamos, se les restringe el ingreso a las autoridades, a la justicia. ¿Lo hay acá en San Rafael o en el sur de la provincia? Y sí, acá también hay, y hay algunos que a veces no se quieren dar a conocer justamente para que no después esté, digamos, vedado el paso, ¿no? Yo te voy a decir un detalle que era lo que le iba a decir recién. Sí. Acá en el Museo de San Rafael, sí. El que está en la isla. Uh-huh. Museo de Historia Natural. Exacto. Hay 162 cuerpos que tenemos que recuperar. Uno de los cuerpos tiene que ir, que la idea es que vaya al lugar donde algunos salieron directamente. La idea de poder llevarlos a todos era para ese lugar. Claro. Pero hay 162 cuerpos reconocidos por el director del museo. Uh-huh. Esos cuerpos tienen que volver a su lugar. Esos cuerpos habían tenido sepultura en ese territorio. En distintos territorios, en distintos espacios. A uno directamente a una nena que es de 8 años, que se la conoce como la bebé momificada, la momia, que le decían que se hacían visitas guiadas al museo, fue retirada de la Gruta del Indio. Esa niña tiene que volver a su lugar, como corresponde. Claro. Acá ya se logró algo que fue gracias a la colaboración, porque tenemos que decir que acá somos reconocidos como pueblos originarios en este territorio, y se frenaron, por ejemplo, todas las visitas. Nosotros dijimos que no, porque está por ley, bueno, pero algunos lo toman y otros no, de la visita de ver los cuerpos de los nuestros. No pueden estar visitando, claro, no es... Claro. Y si empezamos, tenemos que de alguna forma empezar a concientizar, ¿no? Que no solamente nos miren como objeto de estudio, sino que son objeto somos de sujetos de derecho. Claro. Y cuando uno dio una comparación, porque a veces, cuando hablaba recién de la violencia, hay muchos tipos de violencia. Una de las violencias es esta, de que yo te estoy diciendo a vos, pasemos y miremos, esta es la momia. Yo digo, no digamos momia, esa era una niña de 8 años. Claro. Digamos, ya que vamos a decir, hablemos más crudamente, porque momia entonces lo miramos como las momias. ¿Qué eran las momias? Como un objeto. Exacto. Y nosotros seguimos diciendo, no somos objeto de estudio, somos sujetos de derecho. Y a los niños, ¿vos qué les enseñás? Así después vamos a decir, cuando después apareces en los colegios a dar charlas, hoy en día todavía se acercan niños a ver si a tocarte, a ver, están acostumbrados tanto a ver que los indios no son de acá, digámoslo así. A mí yo no siento la menor molestia que te digan indio, no para nada cuando viene con el respeto que uno tiene al otro.
Y lo que te decía recién de la violencia, ¿sabés qué es violencia? Que, por ejemplo, alguien te diga, no, yo tengo derecho a exhibirlo. Claro. Y si Claro, yo te claro. digo a vos, ¿querés que vayamos al lugar donde tenés tu familia? Y los exhibimos. Y los exhibimos de la misma, los ponemos a la par. Y No, a se vos te entiende parece que yo perfectamente. te falte el respeto. Claro. Y nosotros lo tenemos que escuchar y decir, bueno, mirá lo que yo te estoy diciendo, tenemos que sacarlos de ahí. Y vos sabés lo difícil que es, ¿no? Claro. Porque a vos te siguen diciendo, pero nosotros lo tenemos que estudiar. Y si no te puedo dar una opción, lo sacamos y lo conservamos, no logran entender que tienen que volver a la tierra, hacerse tierra, volver a nuestra mapu. Entonces te dicen, no, los conservamos en algo que cada vez que necesitemos estudiarlo, entonces voy a decir, ¿con quién estoy hablando? ¿Viste? Claro. Con alguien que valora, a veces lo digo cruelmente, ¿no? Como muerto, el indio vale mucho. Vivo, tenés que andar peleando para que no te saquen de tu casa. Entonces, cuando hablamos de violencia, fijemos todo el grado de violencia que tenés que pasar. Está bien. Yo reconozco absolutamente, entiendo el planteo, lo reconozco absolutamente, es tal cual lo planteas vos, me parece que tenés en ese aspecto toda la razón del mundo, inclusive el ejemplo es muy claro, el que planteabas, pero por otro lado, no justifica en nada que por parte de personajes como Walla se enarbolen, digamos, banderas de violencia en pos de recuperación o lo Sí, que sí. sea. Me parece que Sí, no, la verdad que No. eso... no podemos Eso entrar no. en una vorágine de violencia porque entonces es como dice Genera el dicho, violencia. violencia genera Mire, violencia. Si yo le- entramos Mirá, en esa ¿sabés lo que vorágine, Mire, no paramos más. hay una cuestión que es, ¿cómo le diría? ¿Vio lo que decía del territorio sagrado? Ujú. Lewis hace 8 años que tiene una orden de abrir el camino por un juez. Nadie lo toca, ¿no? Digo, cuando la violencia se genera en la medida de que a los poderosos son intocables. Yo le doy toda la derecha en eso. Eso no solo ocurre allá en el sur, No, ocurre está acá bien, muy está cerquita bien, también pero con está terratenientes que bien. tenemos acá en esta zona No, que está bien. impiden el acceso Por eso y digo, meten alambrados y no dejan por pasar eso a digo, nadie. cuando esto se genera, y ahí estamos, el mismo sujeto, porque está Sabemos en que el territorio Estado mapuche. es el que falla en eso y que muchas veces Eso, entonces, pero concede, tenemos que todos los días machacar sobre eso. Entonces decir, bueno, Lewis, que es un extranjero, que no es argentino, que es un extranjero y tiene tanta tierra, impide el paso de la gente. Está bien, yo creo que todos los días hay que decirlo. hay que exigir exactamente. Todos los días hay que exigirlo. ¿eh? Y exigirle a las autoridades y exigirle al Estado Porque que, si tenemos, Claro. que cumplan ese aspecto, pero no por eso ir con antorchas a quemarle los campos o la casa a Lewis. Vos, mira, ¿sabés lo que estaba buscando? No, claro, ¿cómo va a Buscaba- hacer eso? Lo que pasa es que hay un problema total. Ahí es donde yo digo, medimos con distinta vara, ¿no? Es decir, Claro. si medimos la violencia de uno contra la violencia del otro, ¿y quién es más violento? ¿Viste? El que está desesperado o el tipo que ni siquiera está, Lewis viene, ¿viste? No sé, 15 días a estar ahí. Y tiene cerrado el paso al lago. Todos sabemos que los lagos son de acceso público, eso es una pelea que ha habido durante tiempo, los ríos son de acceso público. Y cuando recorremos la Patagonia, hay que ver cuántos ríos están cerrados, cuántos Sí, lagos están sí, cerrados. sí, sí, Y bueno, sí, sí, sí. entonces es decir, cuando uno va, corta el alambrado, y si nosotros vamos a la policía más de una vez a denunciar. Nosotros vamos a la policía a denunciar porque necesitamos que la policía intervenga. La policía nunca interviene nunca va y lo agarra del cogote a Lewis y le dice abra el camino. Claro. Ahora va alguien y le dice, ¿sabe qué? Walla está cortando el camino. Va y 2 palmetazos, digo. Esas son, porque la policía, que debería estar para protegernos a todos, la fuerza de seguridad, no nos protege a los que estamos del otro lado. Entonces, uno va generando bronca del otro lado, porque no es que esto, hablemos con los psicólogos, digo, yo no soy psicólogo, pero estando del otro lado muchas veces, yo no soy un tipo violento porque no me gusta, me genera, a mí adentro me genera cosas feas, digo, ¿no?
Entonces trato de siempre de agarrar otro camino, de hablar y de conversar, retirarme, volver a hablar, porque la violencia me genera a mí algo oscuro, feo. Seguro. No es que yo digo una vez nos enfrentamos y sí ganamos, yo he estado en muchas donde no hemos enfrentado y hemos ganado peleas y no hemos garroteado, pero no es que yo lo cuento alegremente. Claro. En Neuquén nos hemos garroteado 20 veces con la policía. Nunca y hemos ganado, deberíamos llegar a eso, nunca nos condenaron eso, porque la justicia nunca nos pudo condenar, porque teníamos razón, porque era injusto lo que estaban haciendo, ya sea con las petroleras, con los centros turísticos que invadían nuestro territorio. Nunca, yo tuve más de 70 causas penales, jamás me condenaron en ninguna, porque por las de usurpación, desobediencia a la orden de un juez, siempre terminaron siendo sobreseídos porque no es porque yo tenga un Dios aparte, sino porque tiene que ver con que la justicia estaba incumpliendo con su rol. Pero llega un momento, no todos somos de los que vamos y decimos, bueno, demos la vuelta, volvamos mañana. No, hay muchos que dicen, no, lo resolvemos hoy. Y ahí es donde yo digo, hay que hacer hincapié, que hay que insistirle. Nosotros acá, el 11 de octubre del año pasado, hicimos un encuentro para hablar de derechos, y a los primeros que fuimos a invitar a los jefes de la policía. Invitamos en términos generales, pero invitamos a la policía porque nosotros decimos, la policía, uno lo ve desde el punto de vista del otro lado, la institución, ¿ve, no? Pero el policía, más de un policía, un vecino nuestro. Es decir, es más, si uno hila más finito, como decíamos al principio, termina siendo miembro de la comunidad. Son parientes. Claro, seguro. Son parientes. Entonces, vos decís, mañana vamos a estar enemistados por una tierra que no es ni del policía, ni es mía, y pertenece a un poderoso, a un empresario, a un político, a un juez, a un fiscal. Entonces, es decir, la discusión nosotros la llevamos ahí porque nosotros somos los que ponemos el cuerpo siempre. Entonces, eso es necesario siempre. Ni todos estuvimos de acuerdo, claro. No te vamos a decir que todos, tampoco los mapuches van a estar de acuerdo con esa decisión que tuvimos nosotros de invitar a la policía. Lógico. Es más, vinieron unos loncos de Catriel, Claro. que en el momento Negro. vos te da risa cuando sale ahí a hablar, ¿viste? Después vos decís, tristemente, ¿viste? El lonco se para ahí y dice... fue en tribunales la charla. Claro, fue en tribunales con abogados, habíamos invitado jueces, habían presentes. Y dice, la verdad, dice que me sentía raro porque es la primera vez que entro por motus propio, a tribunales, no porque lo lleve. Bueno, yo les quiero agradecer la participación, haberse acercado a los estudios, a charlar un ratito con nosotros. Realmente ha sido un gusto, un placer, ha sido muy grata la charla y bueno, no faltará oportunidad para seguir charlando de estos temas. Ojalá, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y un saludo a toda nuestra comunidad al principio, pero sobre todo a Pupeña y Pulamien, que hoy viven en este territorio y que a veces nos hemos perdido por ahí entre tanta gente, pero que siempre tenemos un lugar dentro de la comunidad mapuche. Así que Peucayal, Nehuento Leimun, que sigamos haciendo fuerza todos juntos y bueno, hasta que logremos el reconocimiento de nuestros pueblos, ¿no? Muchísimas gracias. Dialogábamos con Sandra Silva y Roberto Ñancucheo de las comunidades mapuches aquí del sur. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos como siempre el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en esto que es Todas las Voces. Chau, que tengan un lindo fin.